La pornografía consiste en dar a conocer actos sexuales, reales o simulados, fuera de la intimidad de una pareja, exhibiéndolos ante terceras personas de manera deliberada. Se es primero adicto sexual y luego adicto a la pornografía, que es otra parte de esta patología y que está enfocada en la literatura e imágenes pornográficas. Es definida como el sentimiento obsceno, decadente, que estimula sexualmente. En ella el sujeto busca acceder a contenidos pornográficos y siente ansiedad y desazón e incluso se toma disfórico o irritable si no accede a ellos. La pornografía se comporta como una droga. Necesita ser cada vez más fuerte para mantener su nivel anterior de excitación sexual o para superarlo. La pornografía pervierte las relaciones humanas. Se basa en la explotación de las personas, crea actitudes antisociales, anula el sentido moral y no puede llevar a relaciones maduras, pues se basa en el egoísmo y crea una auténtica dependencia. Bueno, y abrimos nuestras líneas a partir de este momento, 265-7757, porque usted también puede participar de nuestro programa en el día de hoy. Y resulta que a veces pensamos que el tema de la pornografía es solo de adolescentes, que están explorando esta parte sexual y que definitivamente están muy ansiosos también en este aspecto. Pero resulta que no, la pornografía también invade a las personas adultas y se va volviendo, como decía en la nota, un vicio que cada vez exige muchísimo más. Está con nosotros el doctor Wilson Múnera, nuestro especialista del día de hoy, sexólogo, y vamos a aprovechar toda su experiencia y profesionalismo para hacerle todas las preguntas. Yo tengo más o menos 1500, ustedes también pueden tener todas las que quieran, que vamos a empezar desde ahora. Doctor Wilson, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Cómo te va? Muy bien, qué rico, y tocar estos temas con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, con mucho profesionalismo, es lo que nosotros finalmente queremos en nuestro programa. Empecemos definiendo el tema de la pornografía, porque puede ocurrir que hay personas que dicen, no, es que eso no es pornografía. Yo veo fotos de mujeres desnudas y todo el tema, pero eso no es pornografía. ¿Qué es la pornografía exactamente? Bueno, antes de darte la definición, Cecilia, quisiera como aclarar con los televidentes y el público en general, de que aquí no se trata como de dar un concepto a favor o en contra de la pornografía. O juzgarla, sino de emitir y de dar pie a la discusión y de pronto demostrar o de aclarar ciertas acciones o consecuencias que se le han atribuido a la pornografía. Entonces es importante como que tengamos en cuenta esto, ¿cierto? De que no es pues como el fin de participar o no, o de estar a favor o en contra de eso, simplemente es como debatir este tipo de temas tan interesantes. Bueno, la pornografía se define como todo el material gráfico, artístico, perdón, gráfico, puede ser literario también, con fines principalmente de ocasionar excitación sexual en el espectador. Eso es lo pornográfico, es decir, su objetivo principal es buscar la excitación sexual, diferente a la erografía. Erografía es todo lo relacionado con el erotismo. Por ejemplo, la erografía se diferencia, hablemos de un desnudo, de una pintura o de una obra de arte o una escultura desnuda. Entonces, el fin de esta escultura es recrear el cuerpo, recrear de pronto el erotismo, la belleza del cuerpo, los contornos, todo esto. Pero no es encaminado a buscar excitación. Que se pueda encontrar excitación o no es diferente, es decir, dependiendo del ojo del observador, puede ver una imagen de esa y generarle cierto estímulo, pero en otras personas no. Pero entonces lo que marca la diferencia es el objetivo con que fue creada ya sea un film o una obra de arte. Generalmente en la erografía es más artístico, hablamos por ejemplo de los desnudos, y va a depender mucho el emitir un juicio o un concepto sobre lo pornográfico o lo erográfico, de que va a ser algo muy subjetivo. Entonces en estos aspectos, dependiendo de quién emite ese juicio, puede ser o no pornográfico, dependiendo de la época, el periodo puede ser o no pornográfico. Mucha literatura de Shakespeare incluso fue vetada como pornográfica y no salió sino años después. Algunas pinturas, Leonardo da Vinci con sus obras de arte también presentaban que incluso les cubrían los genitales, ¿cierto? Aunque estos genitales no aparecían en erección, los cubrían porque consideraban los religiosos de la época de que de pronto fuera algo mal visto. Sí, mal visto y que ocasionaba malos pensamientos en las personas que lo veían. Entonces se define como tal, es por eso, por el objetivo con que fue creado. Y en la pornografía es en la búsqueda de la excitación sexual del espectador.
Dentro de la pornografía es importante definir dos cosas. Primero, que se define como pornografía blanda y pornografía dura. Dentro de la pornografía blanda se manejan la utilización de todas maneras en este tipo de videos o de filmación de estos videos, utilizan la prostitución de sus actores para poder realizar este tipo de películas. Entonces, parten todos de ahí. Que es un negocio también muy lucrativo. Sí, exacto, es un negocio lucrativo y que en cierta medida está denigrando la condición humana por este sentido, porque es el pago y prostituir a estos actores para este fin. ¿Qué se muestran ahí? Se muestran pues escenas eróticas de diferentes maneras, formas, ¿cierto? De homosexuales, de tríos, de orgías, etc. A diferencia de la pornografía dura, es que en la pornografía dura estamos hablando de la utilización de niños, prepúberes, infantes, ¿cierto? En la utilización de estos videos y también en la utilización de la violencia. Entonces se utiliza la violencia, se denigra a la mujer o al hombre en estos aspectos. Entonces el sadomasoquismo, por ejemplo, en su manifestación más extrema, incluso en algunas hay hasta mutilaciones o golpes, o se filman, por ejemplo, escenas donde aparece una mujer violada y que está disfrutando de su violación, ¿cierto? Entonces son como las diferencias que marcan ahí. Este tipo de pornografía es importante diferenciarla porque es la que en cierta medida debe ser más rechazada, pues si vamos a definir pues como algo, porque es la que utiliza niños y es la que va casi siempre en sometimiento a la mujer o a algunos de los miembros que participan en esta filmación de los videos. Inclusive, stop, Linita. Qué pena, pero tenemos a Marcela en la línea, que muy seguramente nos tiene una pregunta. Marcelita, ¿cómo estás? Excelente y mejorando. Qué delicia, Marcelita, muy conectada con nuestro programa, eso nos encanta. ¿Qué nos quieres preguntar? Yo quisiera hacerle una preguntita al doctor. A ver, yo tengo a mi esposo y hay un temita que no sé pues, si es pornografía, quisiera que el doctor me respondiera. Él le gusta quedarse viendo películas pornográficas hasta horas, pues hasta la madrugada, y eso la verdad no me gusta, me preocupa porque nosotros tenemos niños, no sé, y yo le he dicho pues que ese tema como que no me gusta, me preocupa, pero él dice que eso no le está causando daño a nadie, entonces quisiera que por favor el doctor me respondiera a esa pregunta. Gracias. Ok, Marcela, gracias a ti por comunicarte con nosotros en el día de hoy. Bueno, en este aspecto en particular, doña Marcela, pues el problema que genera para tu esposo probablemente no le va a generar ninguna alteración en su comportamiento, ni lo va a volver más agresivo, ni lo va a hacer, ¿cierto?, que cambie su personalidad. Lo que sí empieza a perjudicar es la dinámica en la familia. Por ejemplo, en vez de estar acostado contigo y compartir en la noche contigo este espacio, lo va a compartir aparte en forma independiente, ¿cierto? De pronto, ¿qué sucede? Por ejemplo, en esa parte de la pornografía, una desventaja. Si se ve en forma independiente, entonces sería esta persona de pronto o se masturba, libera su tensión sexual, disminuye su tensión sexual y de pronto ya no va a desear estar con su pareja. Entonces podría ser un efecto que podría afectar la relación de las parejas. Lo otro, si tú no estás de acuerdo, ¿cierto? Entonces no estás de acuerdo, ¿cómo poder llegar a negociar entre ustedes? Bueno, me gusta ver, de pronto a ti no te gusta, esto no me genera nada, no me está generando ningún inconveniente contigo. ¿Cómo poder negociar esto entre ambos, cierto? ¿Cómo poder él explicarte a ti qué es lo que ve o qué es lo que busca en estas imágenes? Y si lo logras compartir o si logran compartir de pronto una escena erótica, un momento erótico de ustedes y lo pueden compartir y lo disfrutan, pues puede ser bienvenido. Pero, como te digo, el problema en este momento sería el que él lo esté haciendo en forma independiente y esté de pronto dejando de hacer algunas actividades contigo y no sé cómo estará funcionando de pronto su parte sexual, ¿cierto? Si se aleja de ti, si no te busca. En algunos momentos, algunas personas que esto los puede motivar incluso a mayores fantasías, a aumentar su tensión sexual y posteriormente pudieran llegar a que haya más búsquedas sexuales de su compañera y potenciar esa vida sexual en pareja, ¿cierto? Es si inclusive, con respecto a la pregunta que hizo Marcela, era lo que yo te iba a decir, porque actualmente se está viendo muchísimo por el internet, se tiene acceso a todas esas páginas de porno, a videos, inclusive entre los hombres es muy común y para ellos es de pronto una charla o para que los mandarse en correos donde hay videos pornográficos, mujeres desnudas y ellos los disfrutan al máximo, pero muchas veces influyen mucho el tema de las relaciones de las parejas, de esposos, de novios, donde de pronto al hombre
se le va el tiempo viendo estas páginas y cada vez quiere más y no deja solo, a un lado su pareja. Claro, y deja a un lado su pareja y puede dejar a un lado también su trabajo, es decir, donde se gastan muchas horas en tiempo, por ejemplo, lo que pasa es que el acceso al internet es muy rápido, entonces tú estás trabajando y incluso en algunos momentos te metes a alguna página y te sale esa misma página, es decir, sin buscarla te llega. Exacto. Porque es precisamente lo que hacen, porque saben que es lo visual y el hombre generalmente de pronto a nivel de estudios nos demuestra que el cerebro masculino es mucho más visual, entonces generalmente es quien mayor, en la mayoría de las veces tiene una mayor tendencia a utilizar pues las imágenes pornográficas y la publicación pornográfica. Entonces, por ejemplo, se ven afectadas en algunos momentos horas de trabajo donde se meten a ver programas, videos y dejan a un lado esto. Entonces ahí comienza a ser un problema, ¿cierto? No como tal la pornografía, es como de pronto, bueno, es que me gusta el fútbol, la verdad es que meter al fútbol también deja de trabajar, ¿cierto? Entonces hay que mirar es cómo llegar a manejar esa situación, este es mi trabajo, cómo lo controlo. No se habla de una adicción, se habla de pronto de algo que se vuelve muy compulsivo, porque la pornografía puede generar muchas fantasías, una tensión que puede ser gratificante, entonces el asunto es cómo llego a controlar esta situación para que no me genere problemas en la pareja, problemas en el trabajo. De hecho, en muchos sitios de trabajo se tienen bloqueadas este tipo de páginas para evitar precisamente que se llegue a ellas, ¿cierto? Quisiera, como es tan corto el tiempo, hablar de pronto de las ventajas y desventajas de la pornografía. Entonces, en la que habíamos definido como pornografía dura, totalmente pues está llena de desventajas, debe ser rechazada en todos los sentidos, completamente. En la pornografía blanda, desventajas, empezamos por hablar de la utilización de la prostitución, ¿cierto?, de sus actores. ¿Qué pasa en la pornografía? En la mayoría de la que mayor fuerza tiene, la de los videos, que se encuentra una exageración de la respuesta sexual. Entonces, casi siempre va a estar cuerpos bellos, ¿cierto?, musculosos, mujeres muy bonitas, divinas, penes grandes, genitales hermosos, pues, o bien definidos, respuesta sexual inmediata, rápida, sin fallas, mecanicista, respuestas una relación sexual muy genital, ¿cierto? La práctica sexual generalmente es muy ligada a lo genital, donde no hay manifestaciones, pues, como comunicación entre las parejas, o la comunicación es burda, es grotesca, es muy corta. Entonces es como eso, es una exageración de toda esta respuesta sexual. Los orgasmos son estrepitosos, las eyaculaciones son voluminosas, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? El espectador que ve este tipo de películas sin una orientación previa puede ver como ese es su modelo, ¿cierto? Y empezar a tomar como modelo, entonces se va a comparar y va a dar cuenta que no llega a esos estándares, tanto para el hombre como la mujer. En muchas de estas películas pues se están utilizando actores y personas que están por fuera del promedio normal del tamaño del pene, por fuera del promedio normal. Cierto que hay unas características que algunos hombres pueden tener de mayor ventaja en su respuesta sexual con respecto a otros, pero que no te hace a ti menos que él. Entonces, además es que utilizan los medios audiovisuales, entonces se hacen cortes, se vuelven y se empatan, se hacen tomas que aumentan, que hace que sea más grande el pene, ¿cierto? Se aumenta todo esto, las eyaculaciones echan líquidos, es decir, entonces son un montón de situaciones que es importante aclarar. Entonces la persona que está viendo esto puede verse como que no soy capaz de dar la talla, o que soy anormal, o que tengo un problema, y esto me puede llevar a inseguridad y posteriormente a problemas en mi función sexual y en mi respuesta sexual. Entonces, desventajas siguen siendo estas, pues, como estamos mencionando. Una ventaja relativa puede ser que algunas personas no tienen el conocimiento adecuado de la anatomía, sobre todo en las mujeres, y de pronto pueden ver una manera, ¿cierto?, de observar, de pronto incluso de cómo realizar el acto sexual, les puede en cierta medida ayudar. Otros pueden servirles de estímulo, parejas muy tímidas, parejas, ¿cierto?, que se encuentran en un estado de pasividad, y que de pronto ambos disfrutan o pueden disfrutar de una de estas películas y generarles como el estímulo al ver las escenas, al ver los cuerpos, al ver la excitación. Pero sin que eso se vuelva una dependencia. Lo ideal es, sí, que no se vuelva simplemente como que estás mirando y estoy haciendo, exacto, ¿cierto? Que no es que ya cuando no tengan ese recurso, que cuando no tengan no sea capaz de responder. En algún momento se ayuda como, bueno, el empujecito, o que lo puedan hacer dentro de su, es como todo, que lo puedan hacer dentro de su paquete, o dentro de su armario, dentro de sus elementos de sus prácticas sexuales.
sí, entonces masturbación conjunta, entonces no, es que todo el tiempo va a ser así, no, ¿cierto? O relaciones anales, entonces todo el tiempo relación anal, no. Es como base parte de toda la parte de diversidad sexual dentro de la pareja. Entonces, bueno, entraríamos en esto, pues, ¿cierto? Como en esto en particular. Cuando se utilizan, entonces, otra de las ventajas es la creación de las fantasías, nos permite fantasear y las fantasías simplemente llegan a eso, solo fantasías. Y estas fantasías, para algunas personas, por ejemplo, discapacitadas o en aislamiento o que no tienen la posibilidad de encuentros sexuales, puede ser una manera o una válvula de escape para este tipo para la parte sexual. Para la parte sexual. Bueno, doctor Wilson, tenemos a Manuela en la línea. Manuela, ¿cómo estás? Muy bien, excelente, mejorando. Qué rico, Manuela. ¿Con una pregunta para el doctor Wilson? Sí, una pregunta y de pronto, pues no sé si será un tipo de aporte, algo que de pronto, yo no sé, tengo en mi mente. Mira, lo que pasa es que, o sea, yo he sido de las personas, o sea, yo no digo que la pornografía es algo brutal, o sea, es que tengo un poquito de nervios. No te preocupes. Nadie te está viendo. Nadie te está viendo. No te conocemos. Manuelas existen 10.800.000, no te preocupes. Mira, no, lo que pasa es que escuchando pues al doctor en sus especificaciones y todo, o sea, yo de pronto no estoy muy de acuerdo en algo, que de cierta forma la pornografía tenga algo positivo, yo no pienso eso. Lo que pasa es que, a ver, yo siempre he pensado que un hombre que tenga como toma esa decisión de ver pornografía, yo digo que para mí es una persona que muy fácil puede morbosear a una mujer en la calle, puede morbosear, no sé, o sea, para mí es como el primer paso para que una persona pueda llegar a ser hasta un violador. O sea, no sé si estoy muy equivocada, pero me he puesto como a leer mucho y a hacer como analizar cierto tipo como de tendencias de ciertas personas que he conocido y llego como a la misma conclusión. Entonces no sé pues si realmente sí pueda servir de terapia para una pareja. Pues yo como mujer, yo tengo pareja, pero yo no me sentiría como de yo ver que mi marido tiene intenciones pues de ver el cuerpo de otra mujer y que eso le produzca excitación. O sea, a mí no, la verdad no estoy como de acuerdo con eso. No sé de pronto el doctor qué me pueda decir y muchas gracias. A ti, Manuela, por estar conectada con nosotros en el día de hoy. Y ahora que Manuela habla del tema, a mí también se me ocurre una cosa. Y cuando la pornografía se hace entre la pareja, si es considerada pornografía, me explico, el caso en el que mi pareja, si está en otro país o en otra ciudad o en otra, me ve a mí desnuda y hacemos el amor, ¿eso es pornografía o no es pornografía? No, pues es decir, no es pornografía, es una parte de tu relación. Es una relación virtual. Donde estás explorando otra forma de disfrutar Exacto. su sexualidad. Ponga cuidado que esas imágenes no se vayan para otro lado. Y te las graban y termines por allá en YouTube. Sí. Ese es el asunto. Es el peligro. Pero o sea, que aquí, digamos, lo malo en este caso, lo que de pronto, y entiendo a Manuela, que lo que ella quiere decir es, lo malo es que la pareja lo haga con otras personas que no sea su pareja. No, ella lo mencionara que no... Que vea otras mujeres, y se excite viendo otras mujeres. Pero ella tocó, doña Manuela tocó un punto muy interesante que hace parte de lo que quería yo también dejar claro acá. Existen muchos mitos acerca de la pornografía, entonces. Hay un estudio muy importante que hicieron en Estados Unidos en el año 1970, promovido por el presidente Nixon en ese momento, y concluyeron lo siguiente. En el estudio participaron psiquiatras, psicólogos, pediatras, antropólogos, filósofos, ¿cierto? Muchas personas, y se entrevistó mucha población de universitarios, estudiantes, etcétera. Llegaron a la conclusión, primero, que la pornografía no ocasiona trastornos importantes, que la mayoría de los violadores no utilizan la pornografía ni son usuarios de la pornografía, ni la pornografía convierte en violador a nadie, ¿cierto? Ni en abusador a nadie, ni en criminales, no se ha encontrado asociación, ni entre criminales, ni violadores, ni pandilleros, ni asesinos, ¿cierto? Que tengan como importante o como parte de sus prácticas el uso de la pornografía. La mayor población que utiliza pornografía, hombres de clase media casados, en eso llegó la conclusión. Entonces, que ese es un dato importante, porque mire que ya la percepción que tiene es esta, es que pueden llegar incluso a ser violadores, que los puede incitar a ser violadores. Cuando hablamos, por ejemplo, de la pornografía dura,
que encontraran parejas donde se utiliza la agresión, donde se utiliza pues ese tipo de vejámenes en contra de la mujer. Un adolescente que está en su desarrollo y en su formación, de su, tanto intelectual como de su desarrollo sexual, puede ver como modelos ese tipo de prácticas y apenas él está desarrollándose ahí pues como en esos conocimientos y creer que ese es el tipo de prácticas que se deben hacer, ¿cierto? Y de pronto hacerlo en forma inadecuada. Entonces, pero no de que lleve a alguien por el uso frecuente de la pornografía o lo embrutezca, o cierto, lo lleve a ser un asesino o un criminal y mucho menos, y tampoco un violador. Entonces, no se ha encontrado en agresores sexuales ni en personas con trastornos sexuales, desviaciones sexuales o parafilias sexuales, el uso o abuso de la pornografía como causante de ello. Eso es importante. Luego, con respecto a lo que ella dice, no, es que nos empieza afectar pues o que los duele o los trastorna, es algo pues que es importante. Que ella no lo comparta es otro punto y es respetable, tanto como es respetable de pronto para su pareja. Que se vuelvan algo en común es lo que decía ahora, hay que llegar a un acuerdo. Hay cosas que no me gustan, hay cosas que me gustan, ¿cómo podemos hacer para llegar a un acuerdo con respecto a eso? Como también hay parejas muy abiertas donde utilizan eso y tanto la esposa de parejas de, y lo disfrutan de esposos y lo disfrutan. Antes de tener la relación incluso. Es como el impulso. Es como parte del impulso, es como parte del estímulo y es como parte de todo su equipaje de herramientas sexuales que tienen para disfrutar de su sexualidad, desde que todo lo compartan. Cambiemos la película, doctor. ¿Qué tal? Que no me conteste todavía, sino después del corte de comerciales, pero para que la vaya pensando. Invirtamos los papeles. Que sea el hombre que esté juicioso, acostado, y la mujer esté viendo películas pornográficas. ¿Qué tal sería? Vámonos a un importante corte de comerciales. ¿Cómo será eso?